El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré. La salvadora palabra del Señor estará en Apocalipsis capítulo 1, versículos del 1 al 8. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Juan a las 7 iglesias que estén en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Así como he preparado los anteriores mensajes, el propósito nuestro es el poder tener una profunda comunión con el Señor en el conocimiento de su palabra y esforzarme en dar sentido de modo que puedan entenderlo, y las escrituras por sí solas les hable, tal como lo hizo Esdras en Nehemías capítulo 8, versículo 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Siempre espero el tiempo en que tan solo pueda poner conectores gramaticales, conectar los versículos y que las escrituras hable por sí sola, aunque hay veces es necesario explicar etimologías y otras cosas para su mejor entendimiento. Apocalipsis viene de la palabra griega apokalupsis, Strong G 602, que significa revelación. Es un libro de esperanza para aquellos fieles que sirven al Señor y un caos para la cultura mundana. Y esta revelación nos muestra a una persona que se ha hecho visible, se ha hecho manifiesto como Él es. Este es Cristo y vendrá para reinar con los vencedores. Y solo los fieles entenderemos el significado de sus símbolos si hacemos y guardamos sus mandamientos. Dice Mateo capítulo 13, versículo 11, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Ahora, la revelación solo lo entenderán los esclavos. Ese es el significado en el original para siervo. Por eso hay teólogos que quieren entender y no pueden, porque saben teología pero no obediencia. Dice Gálatas capítulo 4, versículo 1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. En nada se diferencia de él. Pero este niño debe crecer espiritualmente, debe ser obediente como lo fue nuestro Rey de Reyes. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No se puede ser hijo si antes no has sido siervo, porque en el ADN del hijo está la obediencia al rey. Por eso es necesario comprender y conocer las intenciones de Dios para el planeta Tierra, para estos años finales, para que sus siervos sean apercibidos. Empezamos entonces en el versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Vemos aquí que Jesucristo es el que revela, y un revelador es una persona con la autoridad de revelar una verdad escondida, y solo a nuestro Señor le es dado permiso de abrir los sellos que sellan el pergamino en el cual están escritos los misterios. De hecho, hay una pregunta en Apocalipsis capítulo 5, versículo 2. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Vemos a un ángel en el cielo que hace la pregunta, y la respuesta es dada en Apocalipsis capítulo 5, versículo 5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Nuestro Señor Jesucristo es el único que tiene la autoridad de revelar la verdad a sus siervos, y vemos que el que genera el conocimiento fue Dios el Padre,
y que en su omnisciencia siempre anunció lo porvenir. Dice Isaías capítulo 46 versículos del 9 al 10. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Ahora, la revelación lo da por medio de su ángel, probablemente sea Gabriel, porque lo hizo también con Daniel, porque este ángel es quien se encarga de enviar la revelación. Haciendo un paréntesis, aquí hay una hermosa revelación. Cuando se es obediente y se confía plenamente en el Señor, los ángeles te guardarán. El ser obediente espiritualmente, esta obediencia se transforma en un ángel que sube al cielo y baja empoderado, como cuando Jacob soñó después de haber obedecido a sus padres. Dice Génesis capítulo 28 versículos del 12 al 13. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Dice que subían y bajaban, no dice que bajaban y subían. Vean que la obediencia y la confianza tienen un enorme valor. Cuanto más obediente eres, más ángeles estarán a tu disposición y te guardarán. De hecho, Jesús tenía legiones a su servicio, si así lo quisiera. Dice Mateo capítulo 26, versículo 53. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Si nuestro Señor lo hubiera pedido, es probable que los ángeles hubieran ido en su ayuda. Pero nuestro Señor siempre hizo lo que dice las Escrituras y se cumplía en lo que estaba profetizado de Él. Y no por tentación como cuando el diablo tentó a Jesús, cuando le dijo falsamente que se tirara hacia abajo. Dice Mateo capítulo 4 versículos del 5 al 7. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Vean que es necesario conocer bien las Escrituras, porque el diablo falseó lo escrito, porque solo tomó una porción y no tomó todo el contexto, y lo tomó del Salmo 91. Veamos de paso sobre la fe que comentamos. Llámese fe como confianza y obediencia. Empieza diciendo Salmos capítulo 91 versículos del 1 al 2. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Luego sigue la lectura en Salmos capítulo 91 del 11 al 12. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Vean que el maligno omitió lo que sigue en el versículo 13 y 14. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Y ya saben cómo es amarlo, lo dice bien claro en Juan capítulo 14, versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Dice Salmos capítulo 34, versículos del 7 al 8. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Muchos citan este texto a su favor, pero no guardan su palabra, no como Jacob, que sí lo hacía. Dice Génesis capítulo 32, versículos del 1 al 2. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio, campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. De hecho, dijo el Señor en Mateo capítulo 18, versículo 10, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos.
Los pequeños se referían a los que creían en Él. Lo dice en el versículo 6 de Mateo 18. Además, el Señor, en su amor a sus fieles, siempre envía avisos. Dice Amós capítulo 3, versículo 7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Ahora, nosotros sabemos que desde los días del apóstol Juan, cuando escribió el libro del Apocalipsis, no ha habido nuevas profecías, pero Dios de todos modos revela el entendimiento y el significado de las profecías a aquellos que le sirven fielmente. Pero también recordemos de que Pedro el apóstol nos dice en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. Solamente a Jesucristo le es posible revelar la verdad de su libro a su iglesia. Es muy importante mencionar que si bien es cierto que Pedro fue el primero que nació de la palabra, el único que respondió cuando Jesús preguntó en Juan capítulo 6 versículos del 67 al 68, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y al primero que se le entregó las llaves del reino, dice Mateo capítulo 16 versículo 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Si bien todo eso hizo con Pedro, fue a Juan que se le dio más revelación porque él era el más obediente, por eso se le llamó el discípulo amado. Dice Juan capítulo 21 versículos del 20 al 24. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro lo vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de éste? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Es decir, al final, en los tiempos finales, serán fortalecidos aquellos que son obedientes a su palabra. Por eso da tristeza ver cómo en la mayoría de las iglesias físicas se le da poco valor a la palabra de Dios. Están más enfocados en cosas secundarias y en las cuales no hay poder. No quieren entender que el poder está en el Evangelio. Dice Romanos capítulo 1 versículos del 16 al 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. De hecho, Jesús le dijo a los saduceos en Mateo capítulo 22, versículo 29. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. El otro profeta al que se le dio mucha revelación en el Antiguo Testamento fue a Daniel, y al que muchos lo conocen más por su oración, pero pocos saben que era docto en las Escrituras, y era también amado por lo que se le dio revelación de parte del ángel Gabriel. Dice Daniel capítulo 9 versículos 22 y 23. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Y vean cómo conocía las Escrituras y que aunque él no fue desobediente, oró como si lo fuera. Dice Daniel capítulo 9 versículos del 2 al 7. En el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza, y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos.
hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén, y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Ahora, la escritura utiliza muchos símbolos, iguales a través de todas sus páginas. De hecho, el Antiguo Testamento, muchas veces ignorado, se pierden indicadores claves para comprender el Nuevo Testamento si se le ignora. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulos 13 y 17 se usan bestias como tipologías de gobierno o de individuos. Cuando las comparamos con el libro de Daniel capítulo 7, podemos entender que representan imperios particulares que gobernaron en edades antiguas, aunque todos formaban parte del antiguo sistema babilónico que tendría 7 resurrecciones a través de la historia. Y lo creo o no, se está experimentando el renacimiento de este sistema babilónico en muchas partes del mundo hoy en día. Ahora bien, como dice este primer versículo, el propósito del Apocalipsis es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Lo ven, sus siervos son quienes recibirán la verdad, y aunque muchos estudiantes bíblicos intentan encajar y forzar este libro en sus propios conceptos, no lo lograrán porque están viviendo en la carne. Seguimos con nuestro texto base en el versículo 2, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que has visto. Como lo hemos mencionado antes, no cualquier persona puede comprender el misterio del libro del Apocalipsis. Únicamente nuestro Señor Jesucristo puede hacerlo y solo Él puede revelar a sus siervos. Inclusive después de explicar la revelación, y aunque esté claro, solo lo entenderán los que fielmente le siguen. Dice Jeremías capítulo 5 versículos del 20 al 31. Anunciad esto en la casa de Jacob, y haced que esto se oiga en Judá diciendo, oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. A mí no me temeréis, dice Jehová, no os amedrentaréis ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus ondas, mas no lo pasarán. No obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron. Y no dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová, Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo, y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien, porque fueron hallados en mi pueblo impíos, acechaban como quien pone lazos, pusieron trampa para cazar hombres, como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño. Así se hicieron grandes y ricos, se engordaron y se pusieron lustrosos, y sobrepasaron los hechos del malo. No juzgaron la causa del huérfano. Con todo se hicieron prósperos, y la causa de los pobres no juzgaron. ¿No castigaré esto, dice Jehová? ¿Y de tal gente no se vengará mi alma? Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira, y los sacerdotes dirigían por mano de ellos, y mi pueblo lo quiso así. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Ahora, las Escrituras revelan que las religiones del mundo serán dominadas cada vez más por la antigua religión pagana babilónica. Este antiguo imperio ha transmitido a la tal llamada moderna cristiandad sus creencias paganas hasta que pasaron a ser doctrinas familiares entre la iglesia física. Pero para Juan y la iglesia espiritual verdadera, lo que más debe prevalecer es la palabra de Dios, lo que primordialmente era en aquel tiempo el Antiguo Testamento. Fue a través de Juan que, inspirado por el Espíritu, escribió sobre la verdad y el amor. Dijo Jesús en Juan capítulo 17, versículos del 17 al 19, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, y así yo los he enviado al mundo, y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad.
Dice segunda de Juan capítulo 1 versículo 1: el anciano a la señora elegida, la iglesia, y a sus hijos a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. El segundo punto que Juan deja en claro es el testimonio de Jesucristo y es definido como el espíritu de profecía en Apocalipsis capítulo 19 versículo 10. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Los que tienen el espíritu de la profecía son los mensajeros que retienen el testimonio de Jesús, a quien el Señor les ha confiado mensajes para su pueblo. Y no estamos hablando de un predicador como tal, sino de aquellos que dirigen verdaderamente la atención hacia las Sagradas Escrituras y que dan a conocer los misterios de las Escrituras para la vida espiritual, y que el testimonio del Espíritu Santo atestigua que es verdad. Esta palabra profecía viene del griego profeteia, que significa predicción, y que viene de otra palabra original, profetes, que significa uno que predice, uno inspirado. Versículo 3 de nuestro texto principal: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Como sabemos, un bienaventurado es un dichoso según los cielos, no es felicidad según la tierra, y ese dichoso según los cielos es mucho más significativo que la felicidad. Es alguien que está en las manos de Dios. Si fuera felicidad según el significado de la tierra, no podrías entender Job capítulo 5 versículo 17. He aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, por tanto no menosprecies la corrección del Todopoderoso. O lo que dice Salmos capítulo 94 versículo 12. Bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes. Ahora, cuando empezamos a leer las Escrituras, debemos poner todo nuestro interés para entenderlo. Si no ocurre así, seguir intentando. También, como hemos explicado en otros mensajes, oír viene de la palabra griega akou, Strong G191, que significa entender, obedecer. ¿Recuerdan cuando Felipe le dijo al etíope que había venido a Jerusalén para adorar? Veamos Hechos capítulo 8, versículos del 28 al 31. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe lo oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Así que el entender es importante, pero más importante es el conservarlo, el guardar la palabra, porque de nada sirve que obedezcas la palabra cierto tiempo y después ya no. A esto se refería Jesús cuando dijo en Mateo capítulo 5 versículo 37: pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Así debe ser nuestro caminar, no como algunos que cuentan sus grandes batallas en el pasado, como si alguien pueda quedar apantallado, cuando en el fondo están diciendo que bajaron su nivel porque debió haber permanecido su experiencia. Dice Salmos capítulo 84 versículo 5: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Dice Apocalipsis capítulo 22 versículo 7: he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Hoy en la iglesia tenemos demasiadas personas que niegan el espíritu de profecía y de revelación. Niegan en el sentido que comprenden de lo que se está hablando, pero no lo aplican a sus vidas. Versículo 4 de nuestro texto principal: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Ahora, cuando dice que había 7 iglesias, no está diciendo que solo estas existían, porque habían más, como la iglesia de Colosas, de Filipos o de Tesalónica, sino que se eligió 7 iglesias porque en ese momento estaban viviendo un periodo espiritual que representa a 7 tipos de iglesias físicas que existirán desde aquellos tiempos hasta nuestros días. Por eso dice en Apocalipsis capítulo 1, versículo 19, escribe las cosas que has visto y los que son y los que han de ser después de estas. Y Cristo siempre con su iglesia, por eso dice en el versículo 4 del mensaje de hoy: gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono.
porque Jesucristo siempre ha estado en todo tiempo con su iglesia verdadera y que trabaja hasta ahora. Dice Juan capítulo 5 versículos del 15 al 18. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. Y respecto a los 7 espíritus que están delante de su trono, refiere al obrar del Espíritu Santo en sus diferentes manifestaciones. No es que existan 7 espíritus de Dios diferentes, sino que es el mismo Espíritu Santo manifestado en varias maneras. Y estos son, según Isaías capítulo 11, versículo 2, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. En Jesucristo es quien reposará los 7 espíritus. Dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 1, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Y debería ser también en nosotros, dice Juan capítulo 1, versículos del 12 al 14. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cada una de estas formas o manifestaciones del Espíritu Santo fueron detalladas para darnos una idea de lo que pudo hacer no solo en la vida de Jesucristo, sino también en la vida de cualquier creyente que le reciba y le obedezca. Él es la vida de todo lo creado y es la sustancia de la que está conformado nuestro espíritu. Todo espíritu proviene de Dios y vuelve a Dios, a quien lo dio. Dice Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. El Espíritu de Dios viene a nosotros cuando Jesús entra a vivir en nuestras vidas, pero sus diferentes manifestaciones no están activas inmediatamente, se van encendiendo en la medida que desarrollamos nuestro espíritu, al permitir que Cristo se forme en nosotros. Dice Apocalipsis capítulo 4, versículo 5. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Continuamos con nuestro texto base en el versículo 5. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Dice que es el primogénito de los muertos, muertos en la carne para la gloria del Padre. Dice Colosenses capítulo 1, versículo 18, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y es soberano de todos nosotros, Rey de reyes y Señor de señores. Ahora, si bien Jesús nos dio su palabra y nos lavó para justificación, también lo hace para santificación a través de la obediencia. Dice 1 de Pedro capítulo 1, versículo 2, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Vean que está en tiempo presente, obedecemos y somos rociados, algo que no muchos entienden. Versículo 6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Nos hizo así para ayudar a administrar el gobierno del reino de Dios sobre la tierra. Versículo 7, he aquí que vienen con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Versículo 8. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Dios no está haciendo referencia aquí al alfabeto, Él habla de la realidad. Dios es absolutamente el comienzo y absolutamente el final. Todo lo que existe en última instancia se origina en Él, y todo de alguna manera u otra terminará con Él. Amén.